Primero, quiero agradecer por su presencia. Quiero agradecer a uno de los pilares fundamentales que es mi madre. También a todas aquellas personas que siempre en todas estas actividades de investigación están ahí para apoyarme. Mis amigos, familiares, compañeros de trabajo, que cada vez que le digo quiero estar en un congreso o quiero hacer un artículo nuevo, me están apoyando, sin embargo, sin importar las horas de la noche. También quiero agradecer a todo el equipo de este gran proyecto, al doctor Ariel Torralde. También quiero agradecer a otras personas como el doctor Darío Alviso, el licenciado Víctor Ramírez, que nos estuvo ayudando mucho para que pueda salir este material. También a las autoridades de UMAX por tener sobre todo la confianza en nosotros en que pueda salir esta publicación, este gran material, y no dudar en nosotros para poder llegar al objetivo de hoy en día. Antes que nada quiero decir que yo soy fruto de lo que es una plataforma de iniciación en jóvenes investigadores de la Universidad de Guadalajara, yo procedo. Justamente mucho tiempo gracias al apoyo y la supervisión del doctor Isobra. ¿Por qué digo esto? Para marcar que justamente este material es una guía para jóvenes investigadores conociendo el mundo científico, que buscamos que aquellos jóvenes estudiantes, sea el área que sea, porque siempre tenemos que destacar que la investigación es transversal. No importa el área, no importa la ciencia que cada uno estudie, siempre la investigación está presente. Lo que buscamos con este material es que todo estudiante pueda tener en forma sencilla, en forma accesible, aquellos consejos o lo que necesita para incursionar en el campo de la investigación científica. Es importante ver y destacar, sobre todo, que el interés de los jóvenes hoy está presente, pero sobre todo muchas veces necesitan una plataforma o necesitan una ayuda, o como decimos de una forma más sencilla, un empujón, para poder empezar a incursionar en este mundo de la investigación científica. Tenemos que destacar que esto es algo dinámico, que en lo personal creo que eso es lo bueno, que notablemente es lo que va cambiando. Las investigaciones que yo aprendí a hacer hace más de 5 años no son los mismos formatos que hoy en día. Todo va cambiando. Y eso es lo importante, porque sobre todo con este material podemos romper muchos mitos o tabúes de lo que estudiantes muchas veces creemos que es difícil la parte de la investigación científica. Podemos mostrar otra cara de la investigación de una forma más sencilla, de modo que ellos puedan comprender y justamente adentrarse a este mundo. Lo que buscamos también es que justamente hablar un poco de lo que es la parte de innovación, que es un campo bastante interesante, que mucho tiene todavía que desarrollarse en nuestro país, pero no por eso tenemos que dejar de realizar el primer paso. También otra cosa importante que quiero destacar es que si bien logramos hasta un punto importante haciendo esta clase de actividades, promoviendo actividades científicas, sabemos que en nuestro país también nos falta mucho. Sin embargo, si nosotros mismos ahora no damos ese hincapié inicial, costará mucho más en el futuro seguir adelante con él. Otra cosa más que quería destacar, que justamente con el doctor Insafrante fue sobre todo, aparte de la experiencia previa para lo que fue este proyecto, es que, por ejemplo, cuando muchas veces decimos los estudiantes van a estar o no interesados en esta clase de materia, los estudiantes van a estar o no interesados en aprender investigación científica. Entonces muchas veces hacemos esa clase de preguntas hoy en día. Y por darle tan solo un ejemplo, justamente este año en esta institución realizamos una serie, un ciclo de capacitaciones con el apoyo de todos, las autoridades y directivos de la universidad, a los jóvenes acerca de investigación y también con el apoyo de mis compañeros docentes investigadores asociados acerca del interés en la investigación científica, que tocamos mucho de estos temas, que es la ciencia, cuáles son las formas básicas, cómo redactar un protocolo, cómo redactar un artículo, entre otros. Y le quiero decir que solamente de forma inicial tuvimos más de 200 inscritos en la primera semana. Y eso quiere decir que el interés hay. Lo que nos queda es crear las plataformas y dar el empujón. Eso es